Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Muy buenas tardes, aquí estamos en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Estamos con Francisco Viskupovich. Hola, Eric. Yo soy Eric Arensen y bueno, bienvenidos. Más o menos una vez al mes estamos con Francisco y tenemos distintos invitados. Francisco va a presentar nuestra primera invitada. Hola, buenas. Bueno, aquí tenemos dos invitados. Yo voy a presentar a Mónica Alacid Jaramillo, que es médico veterinario de la UACH, magíster en gestión ambiental y ordenamiento territorial de la USACH, y se desempeñó por 12 años como jefa de la unidad de representación de la UACH en la región metropolitana. Es socia fundadora y miembro del directorio de la red Campus Sustentables RCS. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva del Comité de Sustentabilidad de la UACH e implementadora del segundo acuerdo de producción limpia, educación superior sustentable. Además participa en el directorio de MedRed Sustentabilidad de Universia Chile, instancia iberoamericana presente en 8 países. Hola, Mónica. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bienvenida. Tenemos también a Jorge Albial, es ingeniero constructor y tiene un MBA UACH. Es ex-Ceremi MOP Los Ríos, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Valdivia, académico de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, investigador y se desempeña actualmente como director de Infraestructura y Servicios de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Eric. Además, Jorge es presidente de la Corporación Ruta del Vapor y eso está muy entretenido. Ojalá que alcancemos a poder abordar ese tema, o si no te vamos a invitar para otra sesión para que hablemos sobre el retorno del vapor, porque se viene, ¿o no? ¿Eso? Sí, pues bueno, bueno, primero que nada saludar a Mónica, Francisco, a ti, Eric, gracias por invitarme nuevamente. Años atrás estuve en este programa. Y claro, si hay espacio para hablar, interesante, porque estamos trabajando con el gobierno regional en ese desafío de traer el tren de nuevo de vuelta a la región, a ver si a corto plazo lo podemos ver. Qué maravilla de noticia, mi hijo va a estar fascinado y todos nosotros, porque nos encanta el tren. No, increíble. Yo tengo un proyecto de investigación que estamos haciendo junto con unas colegas y colegas también de la facultad, que tiene que ver con el rescate del tramo de Valdivia-Antilhue. Sí. Y tiene que ver con la puesta en valor de distintos paisajes que hay culturales del sector, que ha sido muy entretenido. Y yo tengo una casa camino a Antilhue, entonces si el tren va para allá, te va a beneficiar. Hay que poner un paradero ahí justo afuera de tu casa. Quita la estación, así que sería fabuloso. Qué maravilla. Qué maravilla, bueno, es un linda proyecto que requiere obviamente intención nacional, regional y mucho apoyo político, público-privado, así que vamos a ver cómo andamos con eso. Muy bien, los invitábamos porque queríamos hablar, hace tiempo que estábamos con Francisco, que queríamos hablar del asunto del campus sustentable. Entonces creo que los dos invitados que tenemos, a Jorge y Mónica, creo que son como los perfectos como para que podamos como introducir el tema. Y Mónica, ¿de qué se trata este Comité de Sustentabilidad del UACH? Mira, el comité se creó con el APL 1. Antes no existía. No. Esto fue el año 2013, hace 10 años atrás, ya tenemos harto rato con el Comité de Sustentabilidad. Nace entonces a raíz de que el rector Cubillos en ese entonces firma el Acuerdo de Producción Limpia, el primero de Chile. No hay que olvidar que los APL, los Acuerdos de Producción Limpia, son un instrumento de la industria en realidad y se adaptaron para la realidad de las instituciones de educación superior a través de la red Campus Sustentable, de la que nosotros también somos parte. Este comité se dedica a muchísimas cosas, pero básicamente lo que hace es infundir sustentabilidad, profundizar la sustentabilidad a propósito de la PL2, que se firmó por el rector Richter el día 9 de septiembre del 2021. Yeah. Y con este PL2, que es política pública, digamos, viene a partir de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que antes era el Consejo Nacional de Producción Limpia,
Se trabaja a través de 5 áreas, que es gobernanza, que son las decisiones, las grandes decisiones, las políticas, las resoluciones, etcétera, de la universidad. Cultura sustentable es la segunda. Cómo ocupamos los espacios de trabajo, los laboratorios, los talleres, las salas de clases, los espacios verdes, etcétera. La tercera tiene que ver con academia, que está mucho más relevada que en el APL2, o sea, el APL1, perdón, que estaba más dedicado a gestión de campus y por eso pertenecía también a dirección de servicios. Después ascendió, o sea, el año 2021 ascendió jerárquicamente a prorrectoría. El cuarto eje es gestión operativa de los campus, que tiene que ver con movilidad, con alimentación sustentable, con huella de carbono. Se mete en todos esos temas. En todos esos temas. Es muy grande el acuerdo de producción limpia. Y la quinta y última categoría es vinculación con el medio y responsabilidad social. Cómo nos manejamos bidireccionalmente hacia el medio. Así que es un tremendo buque también. Es grande, grande, grande. Entonces hay asuntos que son como de planificación sustentable, por ejemplo, a nivel del campus, ¿no es cierto? Sí. Y también caen hasta el currículum, ¿no? Absolutamente. De hecho, Jorge es parte del Comité de Sustentabilidad porque es como director de infraestructura y servicios, tiene que estar también representado en esas áreas. Están decanos y decanas en ese comité, él lo preside el prorector. Están también las jefaturas más idóneas, por ejemplo, la jefa de la unidad de gestión ambiental tiene que estar aquí, es el brazo derecho, el brazo operativo también, y a quien agradezco enormemente que siempre esté colaborando con su equipo, porque bueno, la unidad de sustentabilidad todavía no se crea, está en proceso. Y hasta ahora, y con la fuerte restricción presupuestaria, es una unidad literal, o sea, de una persona. Así es que es harta pega, es muy bonita, y hay que hacer muchos cambios, hay que actuar, porque estamos en emergencia climática hace rato ya, así que ahí estamos. Oye, y respecto a eso mismo, ponte tú, ¿cuál es como el diagnóstico de sustentabilidad que tiene la universidad respecto de ella misma, digamos? Sí, muy buena pregunta, porque nosotros estamos respondiendo desde el 2018 una herramienta súper completa que también es política pública creada por la Red Campus Sustentable, que se llama RECIES, el Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior. Esa es una foto interna, esto no es un ranking. Entonces, nosotros medimos 262 variables en estas 5 categorías que les acabo de mencionar y vamos viendo cómo es el avance. La primera vez que medimos teníamos un 51% más o menos de avances, eso es harto, pero nos queda la mitad del camino. La última vez que medimos, y a propósito de pandemia, tuvimos un 47%, bajamos un poco por el mismo tema de pandemia y porque, bueno, el caso UACH y las restricciones y todo eso también implican que hay un retroceso. Ahora estoy midiendo, gracias al apoyo de un estudiante tesista, estamos midiendo de nuevo RECIES. Esto se hace todos los años y es un compromiso adquirido al ser parte de la Red Campus Sustentable. No sé cuánto llevamos hasta ahora, pero es la medición del año 2022. Se mide siempre un año atrás, digamos, el completo del año 2022. Ahí estamos avanzando. El 25 de agosto se cierra la herramienta y ahí dejamos de subir indicadores y validadores y evidencias y etcétera. Es súper preciso el instrumento, es tan bueno que lo estamos exportando. Estamos exportándolo a varios países de Latinoamérica e incluso de Iberoamérica porque a través de MetaRed nos estamos también involucrando con Portugal y España a través de Santander University. Así que ahí vamos. Estamos a mitad de camino y obtuvimos un premio bien bonito que es el de estar dentro de las top 5 de instituciones de educación superior con mayores avances en sustentabilidad. Así que eso no hay que perderlo. Eso y que no está bien difundido o de alguna forma uno es muy crítico quizás, mira. Sí, cuesta difundirlo. Y con esto voy como también una pregunta, Jorge. Los problemas de infraestructura de la universidad son enormes, ¿no? Son variados y tienen larga data además. O sea, yo llevo acá más de 20 años en la universidad y siempre hemos tenido problemas de infraestructura, o sea, de todo tipo. Pero como uno ve falta de poco peatonalizable el campo en general, uno ve muchos autos,
en extremo, es como estar en una ciudad como, no sé, es como estar en Hong Kong, no sé, es como estar en una ciudad como Ciudad del Este, no sé si está en Ciudad del Este acá en Paraguay, pero es como así. Sí, es un asunto como medio caótico, muy caótico. Hay momentos, hay días, por ejemplo, los días martes hay días como top, como día martes, jueves, no sé, que es imposible entrar. Nosotros estamos al final del campus, ¿no es cierto? Y llegar allá es como realmente heroico. Entonces, y tú me dices por otro lado, Mónica, que recibimos un premio como que estamos bien. Entonces uno dice... Digamos que estamos a mitad de camino. Sí, estamos a mitad de camino, pero igual hay un reconocimiento porque estamos avanzando. Entonces, Jorge, ¿nos puedes contar un poco sobre eso? Claro, lo que pasa es que el diagnóstico de la infraestructura es efectivo como tú lo planteas, porque nosotros además hemos crecido mucho en términos de estudiantes, carreras en los últimos años, y cuando ocurren esas situaciones tiene que crecer también la infraestructura. Entonces la universidad... durante muchos años también ha privilegiado cantidad versus calidad en infraestructura, entonces ha habido como construcciones de bajo costo, lo más amplia posible en tamaño, pero como esto tiene que ir conversando también la infraestructura con herramientas modernas, también que tienen que ver con la eficiencia energética. Últimamente las inversiones se han reducido en términos de tamaño de los edificios, pero de mayor costo también. Y tenemos ejemplos de edificios que los últimos que se construyeron, con este famoso crédito que nosotros sabemos nosotros hoy día que está todavía vigente, pero que ya paralizaron algunas construcciones hoy en día. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Las últimas construcciones permitió hacer edificios del orden de 60, 70 UF metro cuadrado, ¿no es cierto? Cuando hace 10 años se construía a 30 y hace 20 a 20. Claro, pero el estándar que tiene es mucho mejor. Entonces, claro, el estándar ha crecido, ha mejorado, mejor dicho, y por eso que conversa eso con lo que dice Mónica, que los indicadores van siendo mejores, porque el estándar de eficiencia energética es mucho mejor. Se ha utilizado eficiencia energética, se ha usado iluminación LED, eso tiende a futuro a optimizar los consumos, a hacerlo más eficiente, y también tuvimos un premio una vez, porque que hay que decirlo porque todavía no está listo el edificio, pero tuvimos un premio como el diseño del proyecto más sustentable de ese año, que fue el pabellón docente, que está hoy día en obra gruesa terminada y falta que podamos terminar. Oye, ¿se viene la terminación del pabellón? Por ahora no. Este año por lo menos el edificio va a terminar, va a terminar su obra gruesa, y eso es un contrato terminado, para que no se... O sea, la obra no está terminada, pero no hay un conflicto con la constructora ni nada, para que se entienda. Ahí hay un contrato terminado con la constructora, y por eso es que se terminó la obra gruesa completa y recibida y cumpliendo estándares de obra gruesa, lo cual permite darle cierta... Sí, se termina una etapa. Y darle también tiempo para que esto no se deteriore. Sabemos que obviamente los hormigones a la vista tienen que tener tu terminación. Así que teníamos una propuesta de terminarlo desde la Dirección de Infraestructura que quedó pendiente, así que vamos a reevaluarlo, ya para ver si el próximo año podemos tener mejores noticias. Pero a lo que voy es que obviamente que los costos han crecido. Ahora, tenemos mucha infraestructura que todavía está siendo ocupada, que está obsoleta en términos de vida útil, pero no podemos hacer otra cosa porque tenemos que cumplir con la ocupación de los espacios para cumplir con los propósitos que estamos llevando adelante. Hay carreras, hay cursos, hay clases, hay todo. Oficina, tenemos una cantidad de gente en el campo enorme. Y ahí está un poco el caos que tú dices. La mayoría de las personas no quieren llegar a pie, quieren llegar en auto. Sí. Entonces ha sido difícil y para eso nosotros años atrás planteamos la idea de hacer una visión de campo a largo plazo, y obviamente que eso no ha podido ser implementado porque es muy caro llegar a eso, tiene que ser paulatino en el tiempo, y eso tiene que ver con los ejes que estamos llevando. Pero una cosa sí está clara. Hacia dónde quiere ir es hacia un ambiente de sustentabilidad, en términos, con algunos de los factores que explicaba Mónica, o sea, en términos de infraestructura resiliente, que sea eficiente y amable con el medio, que tengamos menos transporte interno, móvil, más peatón, más bicicleta, y arborizar el campus mucho más, ¿no es cierto? Tenemos una de las fortalezas en el campus La Teja. Tenemos más campus también, pero en el campus de La Teja las fortalezas son la arborización y todo lo que significa el área verde. O sea, tenemos el jardín botánico, tenemos jardines bien mantenidos. Entonces eso son potenciales y son valores que hay que resaltar.
Y las infraestructuras nuevas a futuro que vendrán tendrán que trabajar también en clúster para poder generar espacios comunes, mucho mobiliario. Y un tema muy importante que sí es un proyecto los que hemos podido implementar ahora, porque lo estamos haciendo con el mundo privado y público, que es el uso del río. Para llegar a los campos, tanto el de Miraflores, donde estamos ahora en la radio, como el de la Isla Teja, y para eso nosotros tenemos un proyecto que ya está en marcha y tenemos que tomar una reunión con Mónica para ver cómo avanzamos con ese, que es el transporte fluvial. Y nosotros, que está dentro del plan maestro también, digamos, que está planteado. Así que la verdad es que el diagnóstico efectivamente es, como tú lo planteas, lo tenemos claro, y tenemos que trabajar hacia un cambio que obviamente tiene que ser paulatino. Tiene que tener recursos, tenemos que tener tiempo para eso y tenemos que tener apoyo de todos los usuarios para que puedan cumplirlo, porque obviamente cambiar las conductas no es fácil, no se hace de un día para otro. Ahora, ¿tú, Mónica, coincides con esos puntos? ¿Tú crees que esos son como los puntos fundamentales? ¿No se escapa ninguno? ¿O cuáles son para ti? ¿Cuáles podrían ser los 3 puntos centrales que tiene que tener un campo sustentable y que tenemos que realmente hacer todo el esfuerzo entre todos para lograrlo? Sí. Qué bueno que dices entre todos, porque es así, o sea, la sustentabilidad es una construcción colectiva. Exacto. No es de un grupo de personas que están ahí con convicción trabajando, sino que es de todos y todas. Entonces, el cambio de cultura a mí me parece fundamental. Lo que dice Jorge, es fundamental que la gente entienda. No necesitamos plata para eso. No necesitamos plata. Justamente necesitamos conciencia individual para tener una conciencia colectiva. Entonces, ahí es súper fundamental lo que dices también de que cuesta mucho que la gente deje el auto porque quieren llegar, ojalá, a la puerta de la sala de clase o del laboratorio, del taller. Ese tema es súper complejo, claro, pero también es relevante si queremos tener un campus peatonal, un campus caminable, un campus bicicleteable, etcétera. Sí. O sea, en el fondo utilizar la pirámide invertida, que indica que los peatones y los usuarios de bicicletas son los que están, en realidad, tienen que ser más relevados, tienen que ser más de los que hay ahora. Para eso necesitamos infraestructura, por supuesto, de la ciudad. La ciudad también tiene que convertirse en una ciudad más amable para el peatón, para el ciclista, para quienes usamos el transporte público, por ejemplo, y qué sé yo. El tema del auto es súper complejo, por lo que te decía, el cambio de hábito. Y entonces, un eje sería ese, la conciencia individual. Pero en ese tema, la conciencia individual y el asunto del auto. Jorge, el tema de cómo nos va a ver en la universidad, dentro del campus, o quizás aledaño al campus, pensando en todo el campus que extendido, digamos, hasta veterinaria, digamos, y todo lo que está al otro lado, que puede haber unas hectáreas disponibles para hacer un estacionamiento donde todos dejemos el auto ahí y después caminemos al sí, ¿Cómo lo hacer posible eso? No, sí, mira, se plantean, partamos la base que se plantean estacionamientos periféricos. Eso está planteado, ¿ya? Y los lugares están más o menos definidos. Podrá haber discusión, metros más, metros menos, estamos de acuerdo, pero está. Ahora, hay 2 razones por las cuales no lo hemos hecho, que hay que decirlo. Uno es que tampoco es tan barato hacer un estacionamiento, ¿no es cierto? Y necesitamos recursos mínimos que hoy día no tenemos, pero y que hace varios años se están pidiendo y no han bajado todavía, así que eso es un tema. Proyectos de los estacionamientos también hay varios que han pasado, yo he visto, ahora hay que llegar al definitivo. Pero lo que principalmente ocurre, porque una cosa son los recursos, que para no quedarnos en eso nomás, lo principalmente ocurre es que no hay seguridad de que eso converse con lo que realmente la comunidad va a aceptar. Eso es el tema. Hay cierta duda que vamos a hacer un estacionamiento como en veterinaria, porque tenemos uno periférico que es el de ciencias económicas, por ejemplo. Ese es considerado periférico de acuerdo al marco del plan maestro. Sí, claro. Pero lo ocupa todo ciencias económicas, pues están al lado, entonces a ellos les sirve. Y está siendo ocupado, mire que llama la atención, por eso vamos a colocar unas barreras ahora por mucho externo. Así que vamos a tener que aplicar controles de... yo pensé que tenía barrera. Porque tiene una, la pusimos. Si no era, pero ahora no sé si te has dado cuenta. Ahora están ocupando las orillas de, entonces vamos a tener que colocar una serie de polines que nuestro equipo de jardines la está preparando, así que vamos a tener que, si te das cuenta, igual tenemos que colocar barreras físicas, ya, claro, que no son económicas, porque igual la cantidad de metros es claro, y no sé si se han dado cuenta que también pusimos esos mismos polines al entrar a la universidad, entonces eso no sale barato, pero más allá de los recursos, porque para no quedarnos pegados los recursos, yo creo que el tema es igual, hay una conciencia, porque efectivamente vamos a tener que generar barreras físicas para dejar los vehículos en las periferias, pero
a tu pregunta, el área para estacionamientos periféricos ya está relativamente claro y definido, y la universidad apunta hacia allá. ¿Y cuál es la capacidad de esos estacionamientos? Nosotros habíamos calculado que eso cubría el 30% de la demanda actual, Ya. y el otro 70% se tiene que cubrir con el dejar el auto en la casa. ¿Ya? Por favor. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué? Porque no es un par de hectáreas nomás lo que vamos a necesitar, son alrededor de 3.000 vehículos los que ingresan al campus, porque salen, entran, qué sé yo. Dejamos un porcentaje adentro, sí, ya, porque eso tiene que ser paulatino el cambio, esto no es de un día para otro, la verdad. No, siempre es gradual. Es gradual. Entonces, la idea del plan maestro que teníamos era que el 30% cubriera ahora y el otro empiece a hacer gradualmente el cambio hasta llegar a un 90% y dejar un 10% para los vehículos como de emergencia, los internos. Tenemos que tener algún vehículo mínimo. Y además que tampoco están las infraestructuras tan adecuadas, porque tenemos que ir cambiando un poquito los sistemas de transporte, de movilidad, de camino, hacer las ciclovías, los techos, sí. Todo eso efectivamente dice Francisco, muy importante. Indispensable. Sí. Están considerados ahí. Entonces, como eso tiene que ir conversando, yo creo que es bueno que se entienda que esto no es vamos a cambiar, un día cambiemos. Todos con la voluntad y cambiamos. Nos vamos a dar cuenta que no va a ser eficiente. Entonces tiene que hacer todo más o menos integrado. Y eso es lo que de alguna manera nosotros queremos comenzar a trabajar, y aunque parezca que hoy día la cosa está caótica, los indicadores van ayudando, porque hay planes que apuntan hacia objetivos que van hacia lo definitivo. El tema es con qué velocidad. De ahí quizás podemos tener cierta crítica o cierta duda que la cosa anda lenta, porque es verdad. Mira, yo creo que este tema es fundamental. A ver, yo no sé por dónde empezar. Yo, primero que nada, soy bastante poco... Le veo bastante poco buen final, digamos, a esto. No solamente por la universidad, sino por lo que pasa en la ciudad, ponte tú. En la ciudad, o sea, ayer, no sé si ustedes anduvieron en auto el domingo, había un evento ahí en La Zabal, y yo creo que toda la ciudad se desplazó allá y los tacos eran, pero una cosa así por todos lados. Entonces esto va a peor, sobre todo por el tema cultural, ¿no es cierto? Porque hoy en día es casi impensable que alguien salga caminando. O sea, ayer había el 2% caminaba, el resto andaba en auto. Qué pena eso. Es terrible. Y mira, terrible. Esta cuestión yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a la universidad, hicimos siendo Valdillo una ciudad caminable. Y ayer que estaba el día precioso. Sí, ayer estaba para caminar. Claro, sí. Y entonces... claro, esta cuestión de que lo tenemos que hacer entre todas y todos, de repente puede ser un contrasentido, porque hoy en día todas y todos quieren andar en auto. Entonces ¿cómo? Un programa anterior teníamos al Pancho Bretón, que está haciendo el plano regulador de Valdivia, y yo le hacía más o menos la misma pregunta, porque le decía, ya, tú quieres hacer una ciudad verde, quieres hacer esto, quieres proteger... Pero resulta que si tú le tienes que preguntar a todos estos actores, lo más probable es que haya mucha gente que no acepte estas medidas, porque aceptar estas medidas significa un poquito de sacrificio, dejar nuestras prácticas. Entonces, yo pienso que la universidad tiene un potencial, digamos, porque por dos cosas. Primero, porque se supone que hay una masa crítica mayor que en la ciudad. O sea, hay gente más educada, se supone, ¿no es cierto?, que ha viajado, etcétera. Entonces, podríamos hacerlo desde ese punto de vista. Y además porque es mucho más gobernable que la ciudad, ¿no es cierto?, que es más compleja, más grande y tal. Entonces, podría ser un buen paso que la ciudad solucione estos problemas. Nosotros deberíamos dar el ejemplo. Como ejemplo. Deberíamos dar el ejemplo. Pero vamos todo lo contrario, porque antes había una ciclovía interior y ahora ya no existe, y se estaciona la gente en toda la ciclovía. Entonces veo que vamos como, yo lo veo así, como regresivamente incluso. Sí. Es que justamente de eso les quería hablar con la pirámide invertida, porque si tenemos que hacer esfuerzos, no tenemos que olvidarnos de que estamos en una crisis climática, que estamos en contexto de colapso climático, que de verdad tenemos que hacer acciones. Hace mucho rato que estamos muy al debe. Entonces, si la gente no entiende con el clima que está cambiando, con el patrón de precipitaciones distinto que está en Valdivia, con todas las noticias asociadas al cambio climático, que ya ni siquiera se está llamando calentamiento global, se está llamando ebullición global. Sí, claro. O sea, así de mal estamos. Si no entendemos eso... Y un paréntesis nomás, pero además la calidad de vida, porque al final los espacios públicos están totalmente ocupados, y lo mismo le pasa al campus, están totalmente
Limitados por los autos, ya no se puede, los autos son más importantes que las personas. Sí. Y es muy terrible eso por lo mismo, porque la gente de verdad no entra en conciencia. Por eso es que esto es gradual y con mejora continua. Estamos todo el tiempo tratando de hacer. Nosotros hicimos en pandemia un ejercicio súper simple, que fue, obviamente la universidad estaba sin gente, tomamos todas las precauciones desde el punto de vista del COVID, y nos pusimos a mirar en la Alameda cuánto espacio ocupaban 20 personas. En bicicleta ocupaban súper poquito, en vehículos ocupaban casi una cuadra, y en micro. Y en la micro era el espacio de la micro. Entonces, ahí uno se da cuenta en realidad que la gente que anda sola en su auto es el mayor problema. El mayor problema. Si uno no va a compartir el auto con más personas y dejarlo a una distancia razonable para caminar, que hace muy bien, no sé qué más hacer. O sea, no sé cómo convencer a la gente de que deje su auto lo que más se pueda. Entonces ahí la pregunta es, yo sé que esto es súper poco, es medio retrógrado, pero ¿no será tal vez que ahí tienen que haber medidas nomás y no preguntar tanto? Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo. Sí. Y ahí entran los recursos. Porque para ir, por eso que ha sido paulatino. Mira, voy a dar un ejemplo. Nosotros no preguntamos tanto, implementamos 2 muelles en el campo Miraflores, que había un muelle, obviamente, entonces, pero tuvimos que ponerlo en regla para la Capitanía de Puerto, lo mismo en Ciencia Económica. Invertimos, para que tengamos una idea, cerca de 18 millones de pesos hace 2 años atrás, y hicimos una alianza con el Ministerio de Transporte y con el privado, que es Puerto Solar, para que incorpore la ruta, porque no son muelles públicos. Y los usuarios tienen un subsidio que el Ministerio de Transporte financia. Entonces nosotros quisimos probar y no preguntamos tanto. Entonces empezamos a probar y empezamos a difundir para llegar en el barquito, y deja de decir que se llena. O sea, hay gente que incluso queda esperando el segundo. Entonces ha tenido un éxito, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Ya que ha funcionado, estamos aumentando otros lugares, estamos conversando con la San Sebastián para saber si podemos habilitar ese muelle y poder servir también para el sector de la universidad, del sector General Lago. Entonces está la Decanatura de Arquitectura, algunas escuelas, está la misma Universidad de San Sebastián. Porque esto también hay que pensarlo, no podemos pensarlo nosotros nomás, tenemos que pensar con los demás. Y así hay que seguir. Con Mónica tenemos luego una reunión, como decía, que vamos a conversar también la posibilidad de otros proyectos con el Estado y los nuestros, pero porque tenemos que conversar con la municipalidad, con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte. Ahora, de las medidas más duras, que son las de externalizar los autos, vamos a avanzar en la medida que podamos. Ya tenemos más o menos definido las áreas, tenemos definido los estacionamientos, y esas son inversiones que están esperando y son importantes. Pero también están esperando los edificios, están esperando las reparaciones, están esperando todo, entonces tenemos que hacer un poco de jerarquía. Pero eso yo comparto lo que dicen ustedes. Nosotros hemos ido socializando y vamos a ir tomando medidas, porque en el fondo hay que apuntar al objetivo final, que es cumplir con los ejes sustentables. Sí, y tenemos un plan maestro también, ¿no es cierto? Un plan maestro que lo hizo Heinz Petzinka, que es un arquitecto alemán, destacado arquitecto alemán, junto con un equipo de acá también de OACH. A la vuelta de esta pausa, puede ser que nos cuentes, podamos abordar ese tema y ver cuáles son los temas ahí sustentables que también podemos discutir con Mónica. A la vuelta de esta pausa tenemos a Mac Miller, Blue World. Muy bien, acá seguimos Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Estamos con Mónica Lacid y con Jorge Alvial conversando sobre campos sustentables, y tenemos un plan maestro. Jorge, cuéntanos un poco sobre este plan maestro de Petzinka. ¿Cómo fue la gestión de ese plan? Me interesa el asunto de la aprobación ciudadana, la consulta ciudadana, si se hizo, cómo se hizo, cómo ha avanzado todo eso y en qué términos estamos en este minuto con ese plan. Bueno, gracias por tu pregunta, Eric. Este fue un trabajo que bajó por el Comité Espacio Físico, ¿ya? Un comité
que las nuevas gobernanzas y todo va a tener que conversar con el Comité de Sustentabilidad de manera más hermanable, porque más o menos apuntan a los mismos objetivos, pero ahí partió este proyecto que fue encargado en este momento el rector de la Academia de Düsseldorf, Karl Persinka, que además es colaborador nuestro de la Universidad Austral, y se realizó con un equipo local y un equipo de Alemania, ¿no es cierto?, este plan maestro. Ahora, esto justo nos tocó pandemia, así que hubo acciones como virtuales y presenciales. Aparte del lanzamiento con cierta integrante de la comunidad, nosotros integramos un comité de trabajo de más o menos 20 personas. Yo calculo que la idea era que difundieran y apoyaran un poco la difusión, pero además se trabajó con encuestas virtuales, que fueron varias, y con algunas encuestas presenciales mientras se pudo en el campus y en Valdivia. Me refiero en el centro, en la costanera, ahí se buscaron algunos lugares con una caseta, había encuestadores. Eso fue un poco la participación. Las encuestas fueron muy interesantes porque planteaban como necesidades de cómo se veía el campus, qué se pedía. Y bueno, ¿Y qué se pedía? Se pedía, grandes términos. más o menos en grandes términos, se pedía que la universidad se abriera más al entorno, que hubieran espacios culturales, no se apreciaba en el campo imagen sobre los pueblos originarios o acervo sobre los pueblos originarios, valores que hay que levantar, que se siga avanzando en lo que es la arborización. También se opinaba mucho respecto a los vehículos, que había mucho vehículo, que ojalá sacarlo, ya, pero los que opinaban, ahí se puso un tema. Yo opino, ojalá yo llegara en mi auto, ojalá no haya ni un auto, ya, pero bueno, usar al río, ya, y eso se levantó con la información más o menos de otros planes maestros de otras universidades, porque se tomó un modelo de 8 universidades, donde más o menos se revisó cómo es para hacer una especie de benchmarking y revisar un poco más el tema. Bueno, eso se llegó hay una propuesta hoy día que yo aquí la vamos a ver después, porque esto está recién planteado y vamos a esperar cierto avance institucional. Estamos más o menos preocupados de otros temas hoy día, pero cuando esto pueda surgir vamos a hacerlo llegar a la amplia comunidad académica, porque esto es una base de trabajo, porque ahora lo que viene es el trabajo de esto, es decir, acá se plantean causas como concretas. Primero se plantea la peatonalización del campo, entonces suena como un proyecto muy a largo plazo. Entonces eso hay que trabajar ahora, cuáles son los planes, cuáles son las obras, cuáles son los etapa 1, 2, 3, 4, 5. Sin que planteaba la nube, hablaba de ese concepto. ¿Cuál es la nube de transporte? Entonces hay una transformación en la nube. También se plantea aquí que los edificios a futuro van a tener que diseñarse en clúster, es decir, tratar de evitar los edificios aislados, que le gusta mucho a los académicos, trabajar aislados, ser un edificio que no cueste llegar. Ya la idea es todo lo contrario, integrarse, mirarse entre sí, generar espacios comunes, para que haya como integridad. Tercero, trabajar mucho la arborización y la vegetación. Hoy vengo de una reunión con la nueva directora del Jardín Botánico, bien interesante, donde estamos pensando cómo trabajar los focos y los ejes de los planes maestros del propio Jardín Botánico, que es uno de los iconos más relevantes en términos de la sustentabilidad. La sustentabilidad también seguir trabajando lo que estaba planteando en términos de los edificios eficientes, edificios que sean amables con el medio ambiente, tratar de tender a la calefacción distrital y concentrar el sistema de calefacción más o menos amplio. Y digamos, y trabajar, ¿no es cierto?, con las miradas y criterios y elementos de los pueblos originarios para que haya espacio, señalética, información. Y eso puede seguir avanzando más, pues, o sea, también con el sistema no vidente, sistema que cambia, bajar la normativa, inclusión. En amplitud de opciones, y el uso del río como vía principal de llegar a la universidad. Nosotros tenemos un proyecto ahí que está parado lamentablemente por temas también de impacto internacional y nacional, como fue la pandemia y la inflación, como es el MAC. Pero ahí había un proyecto muy interesante que el Estado estaba invirtiendo con nosotros, con la universidad, que era el Museo de Arte Contemporáneo, la Costanera Cultural, que la iban a ampliar. Todavía está en proyecto eso. ¿Y cómo sigue ese proyecto? Lo retomaron hace poco el de la Costanera, porque están con la Dirección de Obras Portuarias, así que iniciamos de nuevo el proceso de diseño, porque había quedado también parado, tuvo como 2 años parado, llegamos a anteproyecto y ahora comienza el diseño definitivo, que va a durar 2 años más por lo menos, calculo yo, porque hay que hacer estudios de ingeniería bien complejos. Y con respecto al MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, ahí la empresa abandonó las obras por un problema financiero, problema de imposibilidad de seguirla abordando, la empresa quebró, se fue,
Y el gobierno ahora hizo una reevaluación de las ofertas, que ya hay 2 empresas que están ahí posiblemente con posibilidad de retomarla, pero a un costo bastante mayor que la hora anterior, así que... Ese es el MAC. El Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo. Ahí tenemos la oferta. Y ya están. Y la universidad también es partícipe de todo. La universidad eso, es el mandante. El mandante le llama el gobierno el beneficiario. El beneficiario. Según el concepto. O sea, nosotros vamos a hacer uso de esa infraestructura y tenemos un modelo de gestión que se compromete a darle sustentabilidad en el tiempo. Pero antes tiene que terminarse. Y lo importante que es para la imagen de la universidad que se terminen las obras que están ahí. Absolutamente. Es súper importante. O sea, es la cara de la universidad. Bueno, y ahí sería la entrada de la universidad también, porque va a llegar con los muelles a la costanera y va a entrar por ahí. Claro, maravilla. Sí. Qué maravilla Y que se pueda terminar eso. Y si nos damos cuenta, eso no va a permitir la entrada de autos, porque la geografía no lo permite. Entonces la entrada actual va a tener un cambio. Entonces todas esas cosas que estoy diciendo son a largo plazo, pero tampoco tan a largo esperamos, porque hay que en momentos de tomar medidas. Entonces las medidas que hemos tomado son estas de movilización, de transporte. Y por eso que estamos con el río ya en propiedad usándolo. Muy buena eso, lo de los barquitos. Está bueno, pero todavía es un poco anecdótico en el sentido de que es muy pero ya es algo, poco, muy poco el flujo. No mueve la aguja todavía. Claro, sí. Pero creo que es una primera piedra, digamos, está súper bien. Oye, y ¿no se ha pensado en esto que hablábamos de repente tomar decisiones más drásticas para lograr cambios también más radicales, en hacer estacionamientos con cobro, por ejemplo? Que como para era una de las propuestas. También está dentro de las propuestas. Sí. Porque eso sería... Eso es un desincentivo maravilloso para dejar de ocupar el auto. Claro, de verdad, yo lo encuentro muy bueno. ¿Te imaginas el caos? ¿Te imaginas el caos alrededor de la universidad? Toda la gente estacionándose por toda la teja. Por eso es que hay que conversar ahí con la municipalidad también y el departamento. Eso para pasar ya. Claro. No van a entrar porque van a pagar y van a quedarse. ¿Que van a seguir ocupando? No, sí. Pero van a pagar, por ejemplo, van a pagarle a la municipalidad, porque tendrían que instalar más parquímetros, más personas, y a lo mejor darían más pega, etcétera. O sea, hay que verlo también desde ese punto de vista. No sería malo. Yo alguna vez había escuchado que iban a poner una barrera también y un letrero con el número de estacionamientos libres que quedaban dentro del campus, para que la gente supiera, oye, no hay lugar, me voy a estacionar en otra parte, y después camino. Esa es la idea de dejar el auto, tratar de caminar, si eso es un muy buen ejercicio. Es movilidad sustentable y saludable. Sí, lo que pasa es que las calles de la isla de Texas no están pensadas para eso. No. Por ejemplo, si tú te estacionás, por ejemplo, en la calle Los Helechos, donde está el Texas Market, la gente se estaciona ahí. No puede pasar por un auto. Claro, son súper angostitas. Son súper angostas. Sí, entonces no está pensado. Que pasa esto de que vamos a tener que estacionarnos en toda la teja, finalmente es más caótico. Es como tirar como la mugre hacia afuera, digamos, en la universidad, cuando nosotros creo que tenemos que hacernos cargo de esto. Y creo que hay que hacer un estacionamiento nada más con de 2 pisos. Esa es la primera. 3 pisos. ¿Y por qué no usar la micro? No, por supuesto. Ya. Más todo lo otro. Lo que pasa es que el 30% es poco. El 30% es poco. Sí. Nosotros el primer proyecto, para que tengamos más o menos claro cómo va esto, es el estacionamiento grande que va en el sector de veterinaria. Ya eso es una cosa concreta. No lo hemos podido hacer porque hay inversiones que tienen que bajar y esos quedaron congeladas, pero cuando se pueda vamos a partir con ese estacionamiento. Vamos a seguir reforzando el de ciencia económica, que es lo único que hoy día existe más o menos en esa condición de periférico. Sí, es pequeño. Pero sigue siendo chico, hay que seguir trabajando. Eso vamos a hacer este año. Próximo año, entonces ahí vamos a ver esta... Y los del centro náutico que están ahí al fondo. Eso tiene estacionamiento también. El del Fénix. Sí. Fénix Pero la cosa es que lo ocupa el Fénix, no lo ocupa el centro náutico. Pero el restaurante tenemos un convenio. De veras, hay un restaurante ahí también. Sí. Tenemos un convenio de... tiene un convenio de cooperación. De uso conjunto. Ya, vale. Y de hecho ahora hay un proyecto para ampliarlo. ¿Ya? Está haciéndose los estudios porque también tenemos que respetar un poquito el humedal ahí, o sea, no un poquito, hay que respetar el humedal. Hay una ley ahí, así que hay estudios... Tan bonito ese centro náutico. Sí, pues hay estudios para ampliar el estacionamiento, pero el de veterinaria también, que va con estudios asociados al impacto hidráulico y el humedal, por eso que yo decía que los proyectos que he visto, que son varios, los tenemos que actualizar. Y eso vamos a hacer este año para dejarlo ya listo para la inversión que viene. Ese es lo primero, porque... Efectivamente, ya vamos a hacer estacionamiento periférico, vamos a reducir una cantidad importante, van a ser como 200, 300 vehículos, y vamos a tener que
exigir que ahí está el estacionamiento. Oye, Ese es más o menos el tema, porque no saca nada de hacer una inversión tan grande para que después quede vacío. ¿Y cuántos autos más o menos hay en el campus, en el aprox? No, hay momentos peak que hemos levantado cerca de 2.000 autos. 2.000 autos. Sí. Y, Es claro, demasiado, ¿eh? Sí. Es demasiado. ¿Y qué pasa con la ciclovía? Porque esa en un momento se ocupaba, pero de repente se empezaron a estacionar ahí. Exacto. Y ya se transformó nuevamente en un estacionamiento. Sí. Bueno, ahora colgamos unas barreras ahí para que no se estacionen. Por lo menos el que va al frente de biblioteca, Pujín, Claro, esa parte la prohibimos. Pero no podemos. Lo que pasa es que esa es una medida que generó mucha crítica por haber prohibido el estacionamiento. ¿Y cuántos autos? 50, no creo que más de 50. Y ahí para que pase la bicicleta. Y la idea, y vamos a continuar, o sea, estoy adelantando que vamos a continuar con las restricciones hasta llegar a arquitectura. Así que vamos de a poco, porque si lo hacemos de una va a ser más difícil que de a poco. Entonces estamos tendiendo a la reducción de espacios para el vehículo. La verdad es que hoy día no hay espacio para los vehículos más de lo que puede haber, y vamos a ir bajando, entonces es un proceso restrictivo. Y eso hay que decir que eso vamos en ese camino. No hay vuelta atrás, aunque sea lento, rápido, pero para allá vamos. Ahora, esto del campus sustentable, una pregunta para los dos, también tiene que ver con la calidad de vida, obviamente tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la salud física. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con el campus deportivo? ¿Te acuerdas que había una de las tantas veces ir a hacer como un campus deportivo? ¿En Cabo Blanco? El de Cabo Blanco, pero también salió una piscina alguna vez y todo eso. Habían dos, bueno, el caso de la piscina. Porque creo que es como esencial una universidad debería tener como una salida, digamos, para ejercitarse y que debe ser de primera calidad, dado que somos una universidad, estamos con problemas económicos, si lo sabemos, ¿no? Sí. Pero estamos dentro de las mejores universidades de Chile y deberíamos tener hace ya rato todo un campus deportivo para nosotros, para que nosotros podamos practicar deporte, para que todos los estudiantes practiquen y tengan una vida saludable, etcétera. Mira, está dentro de todo ese imaginario. Está dentro de todo. Mira, lo que pasa es que, bien breve, la universidad con el crédito pretendía construir la piscina y el nuevo polideportivo donde está la cancha de fútbol hoy día. Y para eso hay un proyecto terminado, completo, hasta con permiso municipal. Y ese proyecto, hasta permiso municipal tenemos. Sí. Ese proyecto quedó, pero ya caducó. Ese proyecto quedó congelado por la situación económica actual. Entonces ese proyecto va a esperar su momento. En cambio, Cabo Blanco, que es un campus deportivo amplio, la universidad está pensando en desarrollar actividades deportivas, pero vinculado con el medio. Entonces ahí está la comunidad. Ahí estábamos conversando con el INED porque había ya autorizado hacer la del estadio. Eso es una buena salida, ¿eh? Sí, está pensado trabajar con el gobierno regional, el jardín de los deportes. Entonces esos proyectos están, pero el gobierno también ha ido priorizando y hoy día está enfocando un poco su prioridad en la pista Huasqueta, que también va a ser en el sector cercano. Estaría siendo al otro lado del puente Caucao, también nosotros tenemos terrenos ahí. Entonces como que nos giramos y estamos focalizados ahí a ese proyecto. ¿Pista de qué, perdón? Aguasquetas para remo. Claro. Sí, una piscina, y eso va en ese sector, en Cabo Blanco. Entonces, bueno, ahí nosotros como vamos como una alianza a un ente mayor, que en este caso el Estado, nosotros vamos donde va la prioridad. Entonces hoy día estamos trabajando ahí, pero no quita que podamos retomar el Jardín de los Deportes con otros fondos. Entonces, ese proceso avanza, pero esos son ya con voluntades privadas y públicas. El proyecto interno que tenemos nosotros, que es el polideportivo con la piscina, estaba con financiamiento interno, pero quedó por el momento pendiente. Así que yo estoy de acuerdo contigo que hay que hacer más infraestructura para el deporte, así que como los estacionamientos esperamos que sea una de las próximas inversiones que puedan liberarse. Hay pendientes en la universidad con respecto a la infraestructura, digamos, empezamos a hablar y cada vez salen más temas. Sí. Y claro, es que sí. Y me gustaría, Mónica, abordar esta última parte, un asunto menos visible que tiene que ver con que no hay infraestructura, sino que lo que habíamos hablado del currículum. Cómo todas estas como ideas de sustentabilidad o estándares de sostenibilidad descienden finalmente al currículum, que es algo que no podemos
es como más invisible todo ese mundo. Sí, es más invisible, pero tiene un efecto multiplicador mucho más grande, porque si nosotros ponemos a nuestros docentes, a nuestros académicos, académicas a enseñar sustentabilidad, después nuestros egresados van a tomar mejores decisiones socioambientalmente. Y ese es un efecto súper grande, súper potente, digamos, y realmente ahí logramos mover la aguja. Eso está puesto en el segundo acuerdo de producción limpia. Hay toda una categoría, como les nombraba hace rato, academia, y donde nos piden también, donde nos exigen. Estos siempre son acuerdos voluntarios, pero cuando uno firma ya pasó a ser obligatorio. Entonces vamos avanzando. Hay un equipo de docentes muy comprometidos que están, de hecho, de arquitectura también. El profesor Alex Becker, él está tratando de armar algo, porque, bueno, como tenemos restricción de no crear más optativos y también tenemos la restricción de no contratar nuevos profesores, la idea es llegar a formar al 3% de los estudiantes de pregrado este año y el próximo, y de ahí para adelante, digamos. Esto no es algo que sea solamente lo hicimos en el APL y check y ya lo cumplimos. No, esto es algo que tiene que ir paulatinamente en el tiempo. Como decía Jorge, también la gradualidad es súper relevante acá. Es un valor fundamental, de hecho. Entonces, 3% de los estudiantes de pregrado alcanzados con este curso, y para eso también, evidentemente, tenemos que formar y capacitar a los docentes. Entonces, también el APL exige un curso de perfeccionamiento de docentes y académicos para justamente después traspasar esos conocimientos al 3% del estudiantado de pregrado. Estamos avanzando acostado por las mismas restricciones, pero tenemos que cumplirlas, porque si no el APL se nos cae por la academia, y eso sería bien terrible en realidad. ¿Qué restricciones, Mónica? ¿Por qué restricciones? A ver, restricciones presupuestarias por una parte, o sea, tenemos incluso una resolución que indica que no podemos crear optativos, y era un optativo, pero estamos intentando flexibilizar, y por eso también es súper estratégico que yo misma forme parte de el comité de validadores del mismo APL. Estamos juntándonos con gente de la Red Campo Sustentable y de otras instituciones de educación superior. Son 39 las firmas, se me confunden un poco los números. Son 41 instituciones de educación superior en la Red Campo Sustentable, pero son 30 las que hemos firmado. Está desde la Católica, la Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica del Maule, bueno, etcétera. Y hay muchas privadas también fuera del Consejo de Rectores, que estamos todas empujando estos temas. Y es difícil, o sea, cuesta mucho por los cambios de hábitos, justamente. Son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Lucas. Es con mentalidad, es con entender que estamos en un contexto de colapso, y decir qué es lo que voy a hacer yo, cuál va a ser mi aporte o cuál va a ser el aporte para que todos podamos avanzar en una sociedad más benigna. O sea, es un tema de conciencia. Así que por ahí, por academia, estamos también un poquito trabados, pero vamos a ir avanzando de a poco con apoyo de docentes. Una lástima, porque además la universidad lo declara, digamos, en sus principios, y que no hay, y pensar en un optativo que sea transversal a todas las facultades y tal, donde existan principios básicos de sostenibilidad. De hecho están, o sea, las competencias sello número 1 dice relación con el compromiso, claro, pero ¿cómo hacemos la bajada práctica? ¿Cómo se hace esa bajada? Todavía no lo hemos dilucidado. ¿Cómo tienes evidencia de que estás haciéndolo? Exactamente. O sea, entonces, exacto. Bueno, ojalá que todo esto nos ayude también para una próxima acreditación institucional, que eso va a estar duro, y que nos ayuden todos estos índices. Nos tiene que ayudar porque trae los nuevos criterios de acreditación en vinculación con el medio. Dice explícitamente que tenemos que aportar con medidas y acciones validables al desarrollo sostenible. Así que tenemos que hacerlo sí o sí. Muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista hoy día. Mónica Alacid, que es secretaria ejecutiva del Comité de Sustentabilidad del UACH. Muchas gracias. Gracias, Eric. Y Jorge Alvial, que es director de Infraestructura y Servicio de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista. Gracias. Muy buena, entretenidísima. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con nuestra última canción, que es Naked City, Batman. Naked City.
Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.